de arrendamiento financiero, también conocido como listening financiero, es un acuerdo entre dos partes, la parte arrendadora y el arrendatario. En este tipo de contratos, normalmente la arrendadora, que es como una empresa financiera, entrega un bien a otra persona o empresa para que lo use durante un tiempo determinado a cambio de un pago mensual. En muchos de los casos, el tipo de bien que este contrato sea son básicamente como equipos de maquinaria, vehículos, y son ese tipo como de maquinaria así, que es pesada. Entonces, bueno, más que todo es este tipo de contrato, se trata de esto. El propósito o objeto de este contrato es que una entidad financiera compra un bien solicitado por un cliente y se lo entrega para su uso mediante cuotas periódicas. Es decir, que durante este tiempo en que este contrato es vigente, las personas que asumen esa responsabilidad tienen que cumplir con su pago durante este tiempo acerca de este bien que ellos desean poseer. Al finalizar este contrato, el arrendatario puede comprarlo por un valor residual o renovar el contrato para devolver este bien. También se utiliza como financiamiento, permitiendo usar bienes productivos sin pagar su valor total al inicio. Los lugares donde es más usado este tipo de contrato es en los financiamientos, así como de vehículos, también en los bancos. El contrato también está sujeto a la inscripción en el registro público. Este también depende si el tipo de bien que se trata de financiar en este contrato. En este caso, en el registro público de la propiedad de inmuebles, si se trata de bienes inmuebles, pues en el registro público de bienes muebles, cuando recae sobre bienes muebles registrables, ya lo que son así como maquinarias, equipos de maquinarias o vehículos. Y esta descripción otorga publicidad y seguridad jurídica, garantizada la validez y oponibilidad del contrato frente a terceros. Aquí que este contrato de arrendamiento financiero contiene varios elementos personales. Estos se tienen que tener en cuenta cuando queremos asumir pues la responsabilidad eh, de este contrato, que es adquirir el bien siguiendo las instrucciones del arrendatario y lo concede en el uso durante el plazo del contrato. Si se utiliza bien y paga las cuotas del arrendamiento durante el plazo pactado, pues no habrá problema, pero en caso este contrato finaliza, por ejemplo, residual acordado, pues sí tiene que tomar en cuenta los datos de este contrato para poder cumplirlo correctamente. Algunos deberes y derechos de este contrato consisten en que pues obviamente el arrendador tiene que tener esta responsabilidad de cumplir con los pagos sobre este tipo de bien que quiere poseer. Sus derechos incluyen cobrar las rentas y el precio de compra al final del contrato, si el arrendatario ejerce la opción. Por otra parte, el arrendatario tiene el deber de pagar las rentas y puede beneficiarse del uso del activo, teniendo derechos a adquirirlo al finalizar el contrato, si así lo desea. Otro tipo de deberes que este contrato tiene es que hay que entregar el bien al arrendatario en el tiempo y estado convenidos, que estos también están fijados y detallados en el contrato. Y también, obviamente, mantener el bien en buenas condiciones durante el contrato, realizando pues las reparaciones necesarias si se lo requiere. Derechos, pues obviamente es cobrar el precio de la compra del bien al finalizar el contrato, en caso de que el arrendatario ejerza la opción de compra, y conocer la opción de compra en el arrendatario que puede ejercer.
No sé quién más de mi grupo va a seguir. Buenas noches, licenciado y compañero. Más que todo yo le estaría hablando de las ventajas y desventajas del contrato financiero. Viéndolo bien, las ventajas que puede permitir en adquirir sin pagar al contado, que eso beneficia a la empresa o a la persona como en sí, para poder adquirir algún bien y poder desarrollarse a nivel productivo de la empresa y pueda pagar las cuentas. También mejora el flujo del efectivo y evita grandes inversiones iniciales. Facilita la renovación de equipo y tecnología. En este caso voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, una empresa de transporte que literalmente no hace la inversión de un solo para un solo bus, entonces busca alguna financiera, disculpe, para poder adquirir esos buses y ponerlos a trabajar y, por decirlo así, en pocas palabras, que se pague solo. Y también, como dijo la compañera, eso establece un contrato y el contrato dicta también que los dos llegan a un puntual acuerdo y ya cuando despide el contrato, de tal manera ahí tiene que saber el cliente de la financiera si él decide tomar el contrato, comprar la maquinaria como en sí o prorrogar el contrato para poder estar funcionando con la empresa. No sé si algún compañero tiene algo más que decir. Buenas noches, licenciado, compañeros. Yo voy a dar unas conclusiones, no sé si me escuchan. Sí, el arrendamiento financiero es una herramienta fundamental para que las empresas puedan acceder a equipos, maquinaria y vehículos sin necesidad de una gran inversión inicial. También el leasing financiero facilita la modernización de los negocios, ya que permite renovar bienes con mayor frecuencia y adaptarse a los cambios tecnológicos. El contrato de arrendamiento financiero también nos brinda una seguridad tanto al arrendador como a nosotros, como puede ser arrendatario también, gracias a las cláusulas que regulan los riesgos como incumplimiento, daños o pérdida del bien. Tenemos otra conclusión. Desde el punto de vista legal, el arrendamiento financiero se respalda en el Código de Comercio y en la normativa financiera vigente de Honduras, lo que garantiza transparencia y estabilidad de protección para ambas partes. Y como última conclusión, este contrato promueve el uso eficiente de recursos, ya que las empresas pueden destinar sus liquidez a otras áreas estratégicas mientras utilizan el bien arrendado. Eso sería todo de mi parte, compañero. Ok, muchas gracias. No sé si tienen el ejemplo que les había mencionado o ya lo había indicado también, ¿verdad? Sobre el bus. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí para poderle dar la oportunidad también a los demás compañeros que participen. Agradecerles, ¿verdad? La participación. Tal vez me ayudan compartiendo su trifolio o la infografía que prepararon al grupo para que también los compañeros puedan leer detenidamente la información que ustedes dejaron. Este tipo de contrato, como lo mencionaban, es utilizado por las empresas principalmente con el objetivo de adquirir bienes, específicamente bienes muebles, es decir, maquinaria, vehículos. Actualmente en nuestro país solamente se dan en arrendamiento financiero activos de propiedad, planta y equipo de carácter como maquinaria o vehículos, ¿verdad? Todavía no se ha llegado al nivel de arrendamientos de bienes inmuebles, solo a nivel de bienes muebles. Esto, como mencionaban, es una buena oportunidad para las empresas de hacerse de activos necesarios para su operación sin necesidad de desembolsar dinero y adquirir estos activos, sino que a través de este mecanismo de arrendamiento, también conocido como leasing. No sé si ustedes han escuchado a Leasing Atlántida. Hay empresas que están especializadas también en este rubro, que no son bancos, y algunos bancos pues ya tienen su departamento o tienen su empresa que se dedica al arrendamiento financiero.
Esto representa muchas ventajas, yo se lo dejé en una filmina en la presentación de los contratos. Está el contrato de arrendamiento, ahí pueden ver cuáles son las ventajas que representa el contrato de arrendamiento financiero. Vamos a dejarles el espacio a los compañeros y compañeras del grupo número 2. Nos van a hablar sobre el contrato de arrendamiento operativo. ¿Están los compañeros? ¿Me confirman? Melanie, tengo a Bernabé, Jessica, Daniel, Carmen, Liliana. ¿Me confirman? Ya los compañeros del grupo 1 pueden bajar la manito para que no generemos confusión, ¿verdad? Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches. Creo que de mi equipo, creo que todos estamos ya. Ok, entonces adelante, pueden compartirnos la presentación y pueden hacer su participación pues del contrato de arrendamiento operativo. Los dejo con mi compañera Madali. Bueno, mientras sigan compartiendo pantalla, voy a empezar con la presentación. En este caso, pues, nuestro contrato que nos tocó hablar es acerca del contrato de arrendamiento operativo, en el cual yo les voy a hablar acerca del propósito u objeto del contrato. El contrato de arrendamiento operativo tiene como objetivo ceder el uso y goce temporal de un bien mueble o inmueble, sin transferir su propiedad, a cambio del pago de una renta o canon periódico. El arrendador conserva la propiedad del bien, mientras que el arrendatario lo utiliza durante el tiempo acordado. Al finalizar el contrato, el bien se devuelve al propietario. También tenemos el registro público, que el contrato no requiere inscripción obligatoria en el registro público de comercio, salvo que se trate de un bien inmueble, en cuyo caso puede inscribirse en el Instituto de la Propiedad. Sección de registro de la propiedad inmueble y mercantil, para efectos de publicidad y validez frente a terceros. Estos dos puntos, uno de ellos fue el propósito u objeto del contrato y el otro fue el registro público, que fueron de los primeros dos puntos que se menciona al momento de tratar el contrato de arrendamiento operativo. Ahora dejo a mis compañeros, el que sigue para la exposición. Bueno, yo les hablaré sobre los elementos personales, los cuales son dos: arrendador, quien es el propietario del bien, y arrendatario, quien usa el bien pagando una renta. Disculpen, solo traten de ampliar un poco el zoom del documento que están presentando para poderlo visualizar mejor. Así es, un poquito más. Gracias. Bueno, los deberes y derechos. Los deberes del arrendador son recibir pagos puntuales, exigir buen uso y mantenimiento, recuperar el bien y ser indemnizado por daños. Sus deberes son entregar el bien en buen estado, reparar y garantizar su uso pacífico y cumplir lo pactado. Los derechos del arrendatario son usar conforme al contrato, solicitar mantenimiento, recibir el bien en óptimas condiciones y solicitar renovación. Sus deberes son pagar puntualmente la renta, cuidar el bien, no modificar sin consentimiento del arrendador y devolver el bien en buen estado. Les dejo con mi compañero, quien sigue.
Buenas noches, yo vengo a hablarles sobre la clasificación del contrato. El arrendamiento operativo se clasifica como contrato principal, contrato bilateral, contrato oneroso, contrato conmutativo, contrato de tracto sucesivo. Sus características: no transfiere propiedad, puede renovarse o rescindirse y se usa para bienes comerciales. Como conclusión tenemos los contratos mercantiles, como el de arrendamiento operativo, son esenciales para la economía, ya que permiten el acceso a bienes sin comprarlos, fomentando la inversión y brindando seguridad jurídica a las partes. Así dejo a nuestro compañero. The Central American Barrage. Buenas noches, ¿me escucha, Ley? Sí, le escuchamos. Yo le voy a hablar sobre las leyes que regulan el arrendamiento aquí en Honduras. Explicar lo que este respaldo por varias leyes hondureñas que establecen los derechos y obligaciones tanto del arrendador, que es el propietario, como del arrendatario, que es el inquilino. Entre ellos está la ley del Código de Comercio, desde su artículo 926 al 943, que regula los arrendamientos de tipo comercial, como los locales o negocios. Está el Código Civil, que se aplica a contratos de arrendamiento de vivienda u otros personales. Ley del Instituto de la Propiedad interviene cuando se requiere registrar contratos o propiedades. Y está la ley de los arrendamientos urbanos y suburbanos, que especifica para viviendas o locales en zonas urbanas o rurales, establecimientos de protección al inquilino y reglas sobre los aumentos de la renta y los desalojos. Entonces, bajo estas leyes se respalda lo que es o regulan lo que es el arrendamiento operativo aquí en Honduras. Lo dejo con mi compañero Javi, que va a dar un ejemplo. Como ejemplo tenemos, ¿verdad? ¿Se me escucha? Sí, compañero. Perfecto. Tenemos en la pantalla el ejemplo de un contrato de arrendamiento operativo. Se puede leer que dice: entre los suscritos, Edwin Javier Aguilar Martínez, mayor de edad, con número de entidad 2021-30-662, en su calidad de arrendador. Y los nombres de los arrendatarios. Se celebra el presente contrato de arrendamiento operativo. Sale la primera cláusula, dice: como objeto del arrendador da en arrendamiento un equipo de fotocopiado marca Canon, modelo 2024. Se especifica que es una fotocopiadora, ¿verdad? También el modelo. En segundo plazo, duración de 12 meses, iniciando el 1 de noviembre del 2025. Tercero, Canon. Los arrendatarios pagarán 5.000 lempiras mensuales. Cuarto, obligaciones. El arrendador entrega el equipo en buen estado, los arrendatarios se comprometen a cuidarlo. Quinto, mantenimiento. El arrendador asume mantenimiento general. Los daños por mal uso serán responsabilidad del arrendatario. Sexto, terminación. Puede rescindirse con aviso de 15 días. Es decir, ¿verdad? En caso de que quiera adelantar lo que es el término del contrato, tiene que dar un aviso de 15 días, de lo contrario no sería efectivo, ¿verdad? Al final dice firmado en Tegucigalpa. Bueno, eso sería al final ya del contrato, y serían las firmas tanto del arrendador como de los arrendadores, como arrendatarios, como el arrendador. Listo. Ok. Bueno, tenemos la participación entonces de los compañeros del contrato de arrendamiento operativo. Nos quedan pendientes los contratos de crédito simple, contrato de joint venture. Tenemos también contrato de construcción. Vamos a dejar a los compañeros del contrato de crédito simple
están los compañeros del grupo número 6 sería. Sí. Adelante, tenemos a Naomi, Laura, Stephanie, Hilda, Catherine, ok, Isaí. Hola, buenas noches, compañeros y licenciado. No sé si me escucha bien. Le escuchamos perfecto. Ok. Nosotros somos el grupo número 6 y nos tocó el contrato de crédito simple. Yo les voy a hablar un poco de lo que es, el propósito y si está sujeto a inscripción en el registro público. El contrato de crédito simple en Honduras es un acuerdo mediante el cual una entidad financiera otorga una suma de dinero a una persona o empresa que se compromete a devolverla en un plazo determinado junto con los intereses pactados. Su finalidad es brindar financiamiento para cubrir necesidades específicas, como inversiones o gastos personales. Su objetivo es establecer las condiciones y obligaciones entre el acreedor y deudor, garantizando claridad y seguridad jurídica. En Honduras, este contrato debe inscribirse en el registro público de comercio, cuando implica actos mercantiles o garantías, para que tenga validez frente a terceros. Ahorita le dejo con mi compañera que les va a seguir hablando un poco más sobre este contrato. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre los elementos personales o cómo se les llama a los comparecientes del contrato y de sus deberes y derechos. El acreedor o prestamista, que es la persona natural o jurídica que otorga el dinero en calidad de un préstamo. Puede ser un banco, una financiera o una persona en particular, como lo mencionaba anteriormente, una persona natural. El deudor o acreditado, que es la persona que recibe el dinero y se compromete a reembolsarlo en un plazo acordado con el acreedor. Sus derechos y deberes son del acreedor. Sus derechos son exigir el pago puntual del capital más los intereses acordados con el deudor. Cobrar los intereses moratorios, ejecutar la garantía si el deudor no cumple con el pago, resolver o dar por terminado el contrato si hay algún incumplimiento grave. Sus deberes son entregar el dinero en tiempo y forma pactada, proporcionar la información clara sobre los intereses y los plazos, emitir comprobantes cada vez que reciba un pago, respetar las cláusulas del contrato. Los derechos del deudor o acreditado son recibir el monto completo del crédito acordado, ser informado previamente de los intereses, comisiones y condiciones del contrato, solicitar constancia o recibo cada vez que realice un pago. En caso de cumplimiento, exigir la cancelación de la deuda inmediatamente y la devolución de la garantía. Sus deberes son pagar puntualmente las cuotas e intereses según lo pactado en el contrato, cumplir con las condiciones de pago establecidas, plazos y uso del dinero, notificar al acreedor si hubiese algún problema, como por ejemplo que retrase el pago, que podría ser cambio de domicilio o algo así que se haya pactado en el contrato. Mantener vigente la garantía o fianza mientras exista la deuda. Los dejo con mi compañera. Buenas noches, yo les voy a hablar un poco sobre la clasificación del contrato del crédito simple. Esto puede ser según el número de partes obligadas, ya sea bilateral. Esto implica que ambas partes asumen obligaciones recíprocas, el acreedor entrega el dinero y el acreditado lo devuelve con intereses. También puede ser según el beneficio económico, en este caso oneroso. Aquí ambas partes obtienen un beneficio, el acreditado recibe el dinero y el acreedor obtiene intereses. Según el momento de cumplimiento, de tracto sucesivo. Las obligaciones se cumplen en el tiempo, por ejemplo, pagos mensuales del crédito. Según la forma, este puede ser simple o consensual. Basta el consentimiento de las partes para que sea válido, aunque normalmente se formaliza por escrito y no requiere escritura pública. Puede ser también según la certeza de las prestaciones, en este caso conmutativo. Las prestaciones son ciertas desde el inicio, el monto del préstamo y los intereses están determinados por ambas partes.
Según el objetivo, el dinero de consumo tiene por objetivo una suma de dinero que el acreditado puede usar libremente. Y también puede ser según la existencia de condiciones, puro o simple. Esto va a depender de ambas partes. No depende de ningún hecho futuro o incierto para sufrir efectos. Lo dejo con mi compañera. Hola, buenas noches. A mí me tocó lo que son los riesgos, entonces vamos a hablar un poquito de eso. Aquí hay una imagen donde se puede ver lo del contrato de crédito simple y sus diferentes riesgos. Bueno, al momento de hacer un contrato simple nos topamos con varios riesgos, perdón. Uno de ellos son el riesgo de pago, el riesgo de mora, que a veces los clientes se retrasan, la variación de tasa de interés, el uso indebido de crédito y la insolvencia. Ok, vamos a ver las características. Una de las características principales son el tipo de contrato, ya puede ser bilateral, oneroso, principal y formal. Y el monto pues es un fijo que está dispuesto en una sola exhibición. Y de paso viene lo que es el plazo, que este está determinado desde la firma del contrato, desde el inicio. Entonces, el objetivo aquí es financiar el capital de trabajo o inversión. Y siempre tomando en cuenta que la extinción al reembolso es el total de crédito más intereses. Entonces aquí pues se presentan dos elementos personales que estaba diciendo mi compañera anteriormente, que es el acreditante, que es una institución financiera, ya puede ser un comerciante el que concede el crédito, y el acreditado, que puede ser una persona natural o jurídica que recibe el crédito y se compromete a pagarlo. Pero aquí nos encontramos con unos riesgos y cuáles son las cláusulas de mitigación. Entonces, aquí se ve lo que es incumplimiento de pago. Desde que vemos el incumplimiento de pago es porque el cliente no pudo pagar. Entonces, para poder mitigar eso, podemos hacer que el crédito no devuelve el dinero en el plazo, dice. Entonces, la cláusula que podemos agarrar es la cláusula de garantía real o personal, que es una hipoteca o una fianza. Más o menos cuando uno saca un préstamo, entonces uno lo pone por hipoteca o un aval. En este caso, existe también lo que es el riesgo de mora y retraso por pago tardío o intereses a capital. Entonces, la cláusula que se puede poner son la penalización o por mora, que ya lo sabemos mucho que son los intereses que nos ponen en las tarjetas de crédito. Y pues esto sería todo. No sé si una de mis compañeras quisiera agregar algo. Ok, jóvenes, muchas gracias por su participación. Y creo que nos queda claro los elementos personales y también algunos riesgos. Los demás puntos pues relativos a los derechos y a las obligaciones de cada una de las partes que intervienen. Muy interesante. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder profundizar de repente en cada uno de estos aspectos que muy bien señalaron. Vamos a dar paso al siguiente grupo, así que les voy a pedir a los compañeros, creo que son del grupo número 7, vamos a ver, sí, número 7, que sería el contrato de Joint Venture. Entonces, adelante, vamos a ver si tenemos aquí Darling, Josué, Cristian, Edwin y Génesis. ¿Están? Sí, ¿verdad? Adelante, jóvenes, ¿puedes compartirnos la pantalla? Me ayuda, Nayeli, porfa. Mientras carga la presentación, ¿verdad? Voy a explicar más o menos qué es un contrato joint venture. Primero que nada, ¿verdad? Buenas noches, licenciados, compañeros que están presentes, ¿verdad? En esta reunión. No sé si pueden confirmar si me están escuchando. Perfectamente, le escuchamos. Solo está cargando la
la presentación. Sí, la presentación. El contrato joint venture es un acuerdo temporal entre dos o más personas, físicas o jurídicas. Este se puede dar, ¿verdad?, a corto plazo, mediano plazo, a largo plazo. Este pone en común sus recursos con el fin de comercializar, desarrollar, producir un producto y en donde los socios comparten riesgos y beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente van a compartir el capital, por decirlo así, o el tema monetario, sino que también van a compartir conocimientos, tecnología, métodos, muchas veces hasta identidad, ¿verdad? Entonces, estos recursos, ¿verdad?, pueden ser materia prima, capital, tecnología, canales de distribución, personal, financiamiento o productos. Las principales razones por las cuales dos o más personas físicas o jurídicas pueden decidir iniciar un joint venture son muy variadas. Aunque cabe destacar la siguiente: para reforzar su posición competitiva, que es lo que les mencionaba antes, por su identidad. De repente una empresa no es muy conocida y la otra sí, entonces estas empresas hacen una estrategia. Algo así significa joint venture en español. El contrato está en inglés, el nombre. Estrategia, algo así dice. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las empresas buscan reforzar su posición dentro del mercado. También muchas empresas lo hacen para evitar guerras de precios, duplicidad de proyectos. De repente hay dos empresas con un mismo objetivo, ¿verdad? Y pueden formar un proyecto entre las dos porque tienen un mismo objetivo. Ganar una posición en el mercado que de manera individual no podrían hacerlo. También por razones internas, tal vez reducir debilidades, por ejemplo, de personal y escoger pues lo mejorcito que está dentro de la empresa. O por razones estratégicas, como las que mencioné antes, ¿verdad? Ya puede ser por evitar la guerra de precios, de repente puede ser por evitar tener duplicidad dentro de los proyectos. Por ejemplo, si hay una ferretería en una esquina y hay otra ferretería a la par, ¿verdad? Ahí hay una guerra de precios, una duplicidad de proyectos que están, ¿verdad?, bajo un mismo, enfocada bajo un mismo objetivo de venta. Y por último, me gustaría resaltar algunos elementos fundamentales que debe tener un contrato joint venture para que sea efectivo y claro. Primero, tener un propósito del acuerdo. Es importante que el contrato especifique el objetivo del contrato, es decir, qué tipo de proyecto o negocio se busca desarrollar, ¿verdad? Los socios este contrato puede ser entre dos o más personas o empresas. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las empresas, cada una de las personas que quieran formar parte de este contrato deben de tener muy bien claro qué buscan desarrollar. Este elemento define el alcance y la razón de la colaboración. También podemos poner como segundo punto de elementos fundamentales, contribución de las partes. ¿Qué me puede contribuir a mí esta empresa con la cual quiero firmar el contrato? ¿Qué puede aportar a mi empresa? ¿Qué puede aportarme? Entonces eso tenemos que pensar cuando nosotros de repente seamos o queramos tener un contrato de este tipo. En este punto se detallan los recursos, fondos, conocimientos, patentes o cualquier activo que cada parte aportará al acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir, yo sé cómo vender herramientas, por decirlo así, y el otro sabe cómo darse a conocer con publicidad, ya sea por Facebook, TikTok, Instagram, que es muy usado normalmente ahorita. Entonces, ahí se puede haber una estrategia, una alianza, ¿verdad?, que formen un contrato joint venture, ¿verdad?, con obviamente el objetivo de incrementar ventas, de incrementar conocimientos, ¿verdad?, para tener una mayor productividad, también, ¿verdad?, buscando lo monetario. La distribución de los beneficios y pérdidas es otro elemento que me gustaría tocar. Este establece cómo se repartirán las utilidades o las pérdidas del proyecto.
Recordemos que al momento de una empresa o una persona aliarse con este contrato Joint Venture, no solo va a compartir, ¿verdad?, las ganancias, sino que también las pérdidas, los gastos. En verdad es recomendable que este apartado sea transparente y esté basado en las contribuciones con una proporción acordada previamente. Aquí quiere decir, ¿verdad? Yo como propietario de una empresa o como socio, como accionista, ¿verdad?, debo de acordar con la otra parte qué porcentaje de las utilidades o pérdidas voy a tomar para mi empresa. Porque recordemos que no es que van a unirse para hacer una sola empresa, sino que van a unirse, ¿verdad?, para incrementar las ventas o de repente incrementar conocimiento, sacar lo mejor de cada una de las empresas y pues ayudarse entre sí, ¿verdad? Si una tiene el equipo para hacer algo y la otra no, entonces esta otra empresa puede utilizar ese equipo con este tipo de contrato. Entonces, eso sería todo de mi parte. No sé si los compañeros o el licenciado tienen alguna consulta, alguna duda, ¿verdad?, que no le haya quedado